En la infancia, además del TDA, fui a cerrar porque se oía mucho ruido. Entonces, pues vamos a ver que el estado de salud o el estado de bienestar tiene tres componentes: el biológico, el psicológico o emocional y el social. Los tres confluyen y los tres son importantes. Si estos no se dan, van a ocasionar una pérdida de esa salud y de ese bienestar en todas las personas. Entonces, ¿qué es la salud y cuál es el concepto de salud mental? ¿No? Aquí vamos a ver que dentro de la salud mental tenemos una condición en donde hay una naturaleza temprana, ¿verdad? Que tiene que llevar un desarrollo, y ese desarrollo tiene que ser biopsicosocial, ¿no? Biopsicosocial, y ahí aborda biológico, psicológico, social, y le han agregado cultural, y le han agregado cultural, y ¿qué más me falta? Me parece que espiritual y religioso, ¿no? Entonces, para que la salud mental sea conservada dentro de las personas, pues debe de haber todo este estado de bienestar. Cuando esto no se da, entonces aparecen las patologías, y la naturaleza de las patologías aparece en las personas desde etapas muy tempranas. Es por eso que tenemos que tener bien identificado el desarrollo normal de los niños, los adolescentes, para poder establecer las psicopatologías, dado que todos los trastornos mentales dan signos y síntomas desde la infancia, y si no se atienden, pues van a llegar a la etapa de edad adulta con estas psicopatologías. ¿Cuáles son las patologías en psiquiatría del niño y del adolescente que se atienden con mayor frecuencia? Pues tenemos el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que ya vimos la clase pasada. Tenemos el trastorno del espectro autista. Tenemos la discapacidad intelectual, que es el retraso mental, trastorno por pérdida del vínculo, esquizofrenia de inicio temprano, trastornos de la eliminación, que son la enuresis y la encopresis, el síndrome de Tourette y otros tics motores, maltrato infantil, el trastorno opositor desafiante, el trastorno bipolar, y en el misceláneo, donde están todos los trastornos afectivos: ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, adicciones, identidad de género, trastornos del aprendizaje, suicidio y homicidio en niños y adolescentes. Entonces, el TDA ya lo vimos la clase pasada, me lo voy a saltar un poco porque eso ya fue mencionado con toda amplitud. Y nos vamos a ir al trastorno del espectro autista. En el autismo, nosotros vamos a ver que es un trastorno del neurodesarrollo. También el doctor Kanner le llamó psicosis autista o autismo. Autismo, propiamente la palabra quiere decir en su mundo. Entonces, las personas que tienen autismo están en su mundo interno, ¿sí? Y hay un impedimento a poder comunicar hacia el exterior. Por eso se dice que viven en su mundo interno y están en su mundo. La etiología es imprecisa porque es multifactorial, aunque han identificado aspectos genéticos. Imagínense, son 32 genes los que están involucrados. Se habla de una condición poligenética o polimorfismo genético. Entonces, es multifactorial y multicausal. Ahí, los pacientes con autismo tienen una alteración para iniciar y mantener la interacción social de manera recíproca, ¿sí? La comunicación está nula
y hay una serie de patrones y de comportamientos que va a tener que son restringidos, repetitivos e inflexibles, ¿sí? Entonces, el paciente con autismo no se va a aliviar, se va a controlar y vamos a ir controlando los síntomas clínicos que va presentando. Si el paciente tiene autismo y el diagnóstico se hace hasta los 8 años, 10 años, entonces tenemos 8 años o 10 años de retraso en esa estimulación temprana y en ese desarrollo de habilidades, ¿sí? Porque el paciente autista se llama trastorno del espectro autista. Espectro es un abanico de posibilidades. Entonces, el paciente autista va a tener desde estos síntomas de este autismo y de esta condición propiamente, hasta retraso mental, con retraso mental, sin retraso mental, con epilepsia, sin epilepsia, algunos pacientes con un coeficiente intelectual no tan bajo logran aprendizajes, por ejemplo, de música y tocan perfectamente el piano, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver en la medición del coeficiente intelectual, el estilo de neurodesarrollo que va teniendo a lo largo de esta etapa y también la estimulación que va recibiendo de parte de los que están en el tratamiento multidisciplinario. El paciente con autismo generalmente son hombres, hay más hombres que mujeres, la relación es de 2-1 o llega a haber estadísticas que señalan de 5-1, ¿sí? Es decir, el ser hombre tiene mayor riesgo para este tipo de trastornos. De hecho, solo he visto una niña y todos los demás son niños, los pacientes que he atendido. Afortunadamente, no son muchos los pacientes con autismo, pero están ahí, ¿no? ¿Qué tenemos que saber del paciente autista? Cuando nos dice que tiene una incapacidad o que hay una alteración persistente en la capacidad de iniciar la comunicación y la relación interacción social, la comunicación se establece desde que el bebé nace, ¿sí? ¿Cómo nos va a comunicar? A través del llanto. A través del llanto va a solicitar que lo atiendan, que le cambien el pañal, que le den de comer. El niño autista ni siquiera da lata, ¿sí? O sea, ni da lata. Dicen las mamás de los autistas que están muy tranquilas porque ni lata dan estos niños, ¿no? Entonces, ahí vamos a observar esta condición. La fijación de la mirada tampoco tienen fijación de la mirada porque la fijación de la mirada establece un contacto visual, ojo, cara, persona. Si bien estos pequeños están, cuando nacemos todos en general estamos ciegos y vamos desarrollando la vista, estos chiquitos ni siquiera establecen una mirada fija a algo, no fijan la mirada, ¿sí? Están con esa mirada como perdida. Es por eso que en un bebé de 3 meses, 4 meses, que tiene esas dificultades en transmitir, comunicar hacia el otro, hacia la madre y hacia los otros, ya podemos nosotros identificar estos datos de autismo, porque no se va a dar esa comunicación, ¿sí? Entonces, ya ahí estamos observando que el desarrollo normal que se tenía que dar, en donde el bebé empieza a mirar a la cara de la madre y empieza a voltear hacia donde le habla la mamá, si bien no ve, pero sí hace gestos y voltea, sonríe, ¿no? No está muy bien la cuestión de la vista, pero ya hay una función sensorial, ¿sí? La función sensorial de los órganos de los sentidos y va teniendo una respuesta sensorial a lo que escucha y a lo que va aprendiendo a ver conforme van pasando las etapas del neurodesarrollo. Dado que este neurodesarrollo no se da, por eso se le llama un trastorno del neurodesarrollo, porque no se va a dar, ¿sí? Vamos a ver que en el panorama general del
trastorno del espectro autista, el 45% se va a asociar a condiciones de neurodesarrollo o de síndromes genéticos. ¿Cuáles son los más relacionados? El síndrome de X frágil, el síndrome de duplicación del cromosoma 15q11 y q13, el síndrome de Angelman. El 50% de los niños que tienen trastorno del espectro autista van a tener también trastorno por déficit de atención y hiperactividad o síndrome hiperkinético. Aquí, en vez de TDA, creo que sería el síndrome hiperkinético, en donde el niño es sumamente inquieto, sumamente acelerado, pero hay una hiperactividad o una hiperquinesis relacionada al retraso mental que está presentando, ¿sí? Al problema de la impulsividad que tiene de manera continua y constante. Y el 30% de ellos va a presentar epilepsia. Así como mencioné que una parte importante de ellos va a tener retraso mental, pues también va a tener epilepsia. El modelo Denver es un modelo de intervención temprana en donde, permítanme tantito. Bueno, buenos días, ¿ella habla? Ajá. Así es. Uh-huh. 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 Ah, ok. Bueno, ok. ¿Está bien? Sí. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, y entonces, en esta condición y en esta situación, estos estudiosos o estos investigadores proponen un modelo de atención y de intervención de manera temprana para la detección de los niños que tengan esta problemática. Y entonces, este equipo de investigadores que se lleva a cabo en Denver, Colorado, en Estados Unidos, hace un proyecto para monitorear a los pacientes con autismo y a todos los demás que tenían discapacidades en el desarrollo en el estado de Colorado, ¿sí? Su población de estudio fueron todos los chiquitos de 12 meses a 48 meses y esto hizo al ir casa por casa, ¿verdad? A buscar intencionalmente estos casos, el motivo o el objetivo de este grupo era atender en manera temprana los pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, la población que estudiaron fueron todos los pequeños de 1 año a 48 meses y cuál era el seguimiento, que iban a recibir rehabilitación y psicoestimulación intensiva de 3 a 4 veces por semana, ¿sí? Esta reintegración o esta rehabilitación iba a llevar a una reintegración social para la recepción de tratamientos que mejoraran los síntomas y que mejoraran la capacidad del funcionamiento de una persona. Si un niño está cursando con estos trastornos de neurodesarrollo y la mamá está esperando a que camine, está esperando a que pueda gatear o caminar o socializar y controlar los esfínteres, porque dicen, es que es flojo, es huevón, no lo hace. Y las mamás los van dejando, ¿no? Al hacer el diagnóstico temprano, eso va a hacer que el niño adquiera esas habilidades antes de o que vaya más o menos acorde a las etapas de desarrollo normal, ¿sí? Para eso hicieron este programa. Entonces, la Academia Americana de Pediatría fue la que se abocó a hacer la detección del autismo y a hacer el diagnóstico en este programa y en este modelo.
el trastorno del espectro autista en este año del 2014 en Colorado, después de que hicieron este peinado o esta revisión de todos los niños, encontraron que 1 de cada 72 niños de 8 años tenían trastorno del espectro autista. 1 de cada 72 es un porcentaje alto. Y tuvieron discapacidad intelectual o retraso mental el 21.4% de ellos. El 89% había preocupación en el desarrollo y el 46% recibió una valoración antes de los 3 años. Es decir, los padres vieron que el desarrollo no era normal y buscaron una evaluación. Entonces, el tratamiento de los pacientes con trastorno del espectro autista es un centro de atención especializado para un tratamiento multimodal, en donde el niño lleve rehabilitación psicosocial global a través de estimulación temprana y desarrollo lo más normal posible. La medicación que puede estar dada por un médico neurólogo pediatra o por un psiquiatra, ¿sí? La medicación es para limitar o mitigar los síntomas que está teniendo el niño, para limitar la hiperactividad, para limitar los errores de juicio y de conducta que se puedan dar dentro de los centros escolares, prácticamente. Entonces, hay también un abanico de fármacos porque no es lo mismo si tiene retraso mental que no tenga retraso mental, no es lo mismo si tiene epilepsia que no tenga epilepsia, no es lo mismo si tiene un componente psicótico muy severo o bien si no tiene más que algunas alteraciones de la conducta. Cada niño va a ser diferente. La gran mayoría de los niños hay que tratarlos con antipsicótico y con algún modulador afectivo para evitar las rabietas y evitar estos brotes que le dan a los autistas. ¿Sí? Bueno, vamos a la discapacidad intelectual o al retraso mental, mismo que en épocas pasadas le denominaban, en el siglo XVIII le llamaban idiotismo e idiocia, ¿sí? De ahí viene la palabra idiota, porque así fueron nombrados. Ya para el siglo XIX, Emil Kraepelin le denomina oligofrenia, ¿sí? Y determina que son débiles mentales y otro grupo de médicos psiquiatras les llamó imbecilitas y de ahí la palabra de imbecilidad. Idiocia o cretinismo. Hoy en día se le sigue llamando cretinismo a los pacientes con retraso mental por hipotiroidismo. Posteriormente se le llamó que era una anormalidad, después retraso mental, retraso global del desarrollo, capacidades diferentes y discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual propiamente tiene que ver con un retraso mental que va a constituir un desorden neuropsiquiátrico común en los niños, adolescentes y adultos, asociado a una inteligencia por debajo del promedio, ¿sí? Entonces, el 3% de toda la población en México tiene retraso mental o discapacidad intelectual. Cuando se hace el estudio genético para ver por qué motivo tenemos tanto retraso mental, ¿ustedes por qué creen que ocurre que tengamos tanto retraso mental? A ver, Jane, dice Jane. Podría pensar por los embarazos adolescentes o por la falta de los cuidados prenatales. Fíjate que es genético. Quiere decir que los hermanos se casan entre hermanos, que los padres se casan con las hijas y si no se casan las embarazan. Entonces, la cuestión genética del tipo incesto, de la relación entre dos hermanos que se casan allá en la comunidad de Pueblo Quieto, es el principal problema en México en estudios genéticos ya establecidos en el país, ¿no? Entonces, es muy grave esto porque
Esto ocurre en las comunidades, generalmente en las comunidades rurales. ¿No han visto que se apellidan todos iguales? Ahora que se vayan al servicio social, todos tienen el mismo apellido, ¿no? Porque se casan entre parientes, parentela, más aparte los hijos fuera del matrimonio, que no son reconocidos y que luego se casan precisamente entre hermanos, ¿no? Esa es una de las condiciones muy comunes que ocurre en este país y pues eso es muy grave. Ahora que se vayan al servicio social se van a dar cuenta de eso. Este está clasificado en leve, moderado, grave y profundo, dependiendo de las mediciones del coeficiente intelectual. El leve, que es el limítrofe, el coeficiente intelectual está abajo de 70. Y después viene el moderado, el severo y el profundo. En el profundo, el paciente está completamente postrado en la cama, no tiene más que funciones sensoriales, es decir, come y hace del baño, no se para de la cama, es dependiente al 100%, y la condición del déficit tanto cognitivo y adaptativo tiene que ver con todo este proceso de desarrollo, es decir, estos niños no van a caminar, ¿verdad? No van a llevar un desarrollo psicobiológico normal desde que no controlan esfínteres, no hay proceso de aprendizaje, no hay desarrollo de lenguaje, muchos de ellos ni siquiera nunca van a hablar y ni siquiera nunca van a caminar. Ese es el retraso mental profundo. Y aquí en Crónicos tenemos muchos pacientes de esa condición que fueron abandonados por sus padres aquí en las salas de espera del hospital. Venían a la consulta y ahí los dejaban y se iban los papás. Igual el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro tiene un montón de pacientes olvidados con estas características. Estos pacientes únicamente nos vamos a abocar a un entrenamiento para que no sean agresivos, para que no sean irritables. Algunos de ellos son medicados, no todos son medicados, porque depende de la situación, de la capacidad intelectual que tengan, ¿sí? Los limítrofes o leves son los que son más funcionales, incluso algunos de ellos llegan a casarse y llegan a tener hijos, ¿no? Por ejemplo, Forrest Gump vendría siendo entre un leve y un moderado en la película de Forrest Gump, ¿no? Donde está la madre ahí, cuidándolo todo el tiempo. Bueno, pues hay que llegar antes, ¿no? ¿Cuándo tenemos que llegar? Cuando decimos hay que llegar antes, pues cuando la mujer está embarazada, ¿no? Cuando hay una concepción de un embarazo, entonces se tiene que identificar, esto se llama psiquiatría perinatal, y la psiquiatría perinatal se encarga de ver el bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer tiene que ver con estados de cortisol elevados, y el cortisol se eleva si la madre no desea al hijo, si la madre es una madre adolescente, si la madre tiene tensiones, preocupaciones, depresión, ansiedad, si está pasando por un estado emocionalmente inestable, ¿no? Entonces, la detección debe ser oportuna antes del nacimiento. ¿Cómo se puede llegar antes? Pues preguntando sobre el embarazo, si el embarazo es complicado en las gestantes, si el embarazo es de alto riesgo, si la gestación es no deseada, no es casual, hay que hacer también una historia personal en la gestante, buscar intencionalmente la depresión y la ansiedad y tratar la depresión y la ansiedad, porque los aspectos epigenéticos nos describen que si la madre cursa con depresión y ansiedad, el cerebro de ese niño pues va a ser un cerebro ya con enfermedad, ¿sí? Ayer me decía una trabajadora de aquí del hospital que su bebé, que su hijo cuando nació se chupaba el dedo. Y le dije, ¿y cuando le hicieron el ultrasonido, no le dijo el radiólogo que el bebé se estaba chupando el dedo, se llevaba el dedo a la boca? Y me dijo, sí, y le dio mucha risa porque se acordó de cuando le dijeron, el médico que le hizo el ultrasonido, que el bebé traía el dedo en la boca y se lo estaba chupando, lo cual les da mucha risa a los que hacen el ultrasonido y a los papás que no saben que ese bebé que se está chupando el dedo ya está angustiado
y la forma de mitigar la angustia dentro del útero de la madre, pues es a través de la succión de su dedo, que es lo que tiene a la mano, ¿verdad? Y que se va a estar chupando para mitigar la angustia. Entonces no es normal que los niños se chupen el dedo cuando están en el vientre de la madre. Vamos a ver que el trastorno por pérdida del vínculo o de vinculación de la infancia reactivo, el doctor John Bowlby, médico psiquiatra inglés, es un psiquiatra que trabajó en las casas hogar allá en Inglaterra. En Inglaterra y en otros países, el psiquiatra es contratado para atender a todos los niños que llegan a la casa cuna, pues para el bienestar de su salud mental. Si ya de por sí los abandonaron en la casa hogar, si no reciben atención psiquiátrica, pues van a tener un montón de trastornos. Por eso estos niños que están en las casas cunas, cuando se dan a procesos de adopción, no se integran y no se incorporan porque no elaboran vínculos, y no elaboran vínculos porque no hay personal entrenado, capacitado, con el conocimiento tal para establecer los vínculos y ver esas vinculaciones, ¿no? Con los padres sustitutos que pueden ser los trabajadores de las dependencias de las casas cunas, ¿sí? Entonces vamos a ver que el doctor Bowlby, este psiquiatra, empieza a estudiar cómo los bebés de las casas cunas empiezan a tener un vínculo, cómo van haciendo apegos, ¿no? Y cómo se va desarrollando ese apego. Fíjense, eran psiquiatras, eran hombres, no eran mamás, ¿sí? Y empezaron a observar cómo estos bebés tenían esas carencias y cómo se estaba observando esos apegos. Y por eso él desarrolló la teoría del apego. Hoy en día dicen la chaviza, ¿no? Ustedes, estas generaciones dicen, ay, es que tengo mucho apego a mi novio. Oye, tienes un buen vínculo con el novio. Dice, no, es que eso es una dependencia. No, pues los psicólogos que les dijeron eso están muy mal, porque cuando uno sabe hacer un vínculo fuerte, sólido, pues es un vínculo sano, ¿no? Y el vínculo débil y frágil es un vínculo inseguro y es un vínculo patológico. Entonces, me parece que se están llenando ustedes de basura o les están vendiendo una basura barata, y ya ahora hablan de apegos, ¿no? Y de dependencias emocionales, y no sé qué tanto me llegan la chaviza, su generación de ustedes a la consulta, con ese tipo de términos que son tomados de la teoría sin saber lo que implica. Y obviamente, pues eso es desinformación, y esa desinformación va a tener repercusiones emocionales en las personas. Entonces, ¿qué es la teoría del apego? La teoría del apego es una teoría que surge en donde la madre establece el vínculo con el hijo y establece un vínculo muy fuerte. Una madre sana que ama a su hijo, que desea a su hijo, que quiere a su hijo, va a ser un vínculo muy fuerte con el hijo, un vínculo sólido, ¿sí? Cuando la madre tiene temores, angustias, miedos, va a ser un vínculo inseguro, un vínculo frágil. Y ese vínculo frágil y ese vínculo inseguro, lo único que va a generar en la persona es psicopatología relacionada a la ansiedad. Y todas las ansiedades surgen de esa vinculación o de ese vínculo frágil y de ese vínculo inadecuado o inapropiado, ¿no? Entonces, el vínculo se va a establecer desde antes del nacimiento, y ya a partir del nacimiento la madre tiene ese contacto con el bebé. El contacto es un contacto de vínculo seguro porque la madre atiende al bebé, ama al bebé, quiere a su bebé, le provee al bebé lo que todo necesita, y lo va a hacer que sea un ser humano seguro. Y cuando eso no pasa, entonces el ser humano es miedoso e inseguro, ¿no? La madre depresiva, le vamos a llamar también madre o síndrome de la madre muerta,
Eso nos dice el doctor psiquiatra Bion, que nos dice que cuando una madre es deprimida no va a apelar al hijo, es como si no existiera el hijo y es como si ella tampoco existiera. Y entonces eso va a hacer que esta mamá no atienda al bebé. Generalmente cuando yo interrogo a las madres que me mandan con depresión en el embarazo, nos hablan de que el hijo no es deseado, que el hijo no fue planeado, que se les vino ese embarazo y bueno, pues eso tiene mucho que ver. Por eso para nosotros en psiquiatría y en psicoanálisis, el que uno tenga el deseo de la maternidad desde antes del nacimiento es muy importante, porque eso va a establecer un futuro, una fantasía, una idea hacia la procreación del hijo que tú esperas, ¿no? Ahora les voy a hacer una pregunta. A ver, Carol, que tienes además la cámara apagada. A ver, Carol, entonces, eres mujer. Las mujeres ¿desean ser madres o desean tener un hijo? ¿Cómo piensan las mujeres acá? Desean tener hijos. ¿Y qué te dice a ti eso? Esa Pues parte que, muy fuerte. pues que no, pues que va a ser como un mal inicio, ¿no? O sea, es un, ¿Por qué? Tu pues respuesta está muy porque, bien. ¿Por qué? pues porque va a ser un hijo o un bebé, o un niño más bien, que va a crecer con ese sentimiento. O sea, la madre de una u otra forma le va a transmitir el hecho de que pues no estaba preparada para embarazarse o tener un hijo en ese momento, y el niño va a crecer con esa idea, con esa pues sí, o sea, con ese sentimiento que la mamá le transmitió. No, el niño o sea, el niño va a ser inseguro, el niño no va a poder tomar decisiones, o sea, ajá, pues no va a poder tomar decisiones, la autoestima va a ser baja. La mamá no va a tener vocación. Y hasta posiblemente podría ser como que el niño cuando sea adulto tenga problemas en cuanto a formar una familia o igual a ser padre, o en este caso si es niña, pues madre. Bueno, entonces, la pregunta radica en si las mujeres desean ser madres o desean tener hijos, ¿sí? Y las mujeres en México desean tener hijos, mas no desean ser madres. Y esa es la diferencia. Entonces tienen un hijo y otro hijo y otro hijo y hacen colección de hijos. Ahora, además, ¿no? Un hijo de uno, un hijo del otro y el otro del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la fantasía de tener un hijo. Pero no son madres. De ninguno. A veces se los dejan a la abuela, los dejan regados por ahí. Entonces, para convertirte en padre y en madre, primero tendrías que desear ser madre. Se desea ser madre y después se tiene al hijo, no al revés. ¿Sí? Entonces, este pensamiento y estas condiciones por una falta de educación en salud mental terrible en este país, pues hace que se llenen de hijos, ¿verdad? O de hijas. Y entonces no hay una salud mental desde la concepción de los hijos. Gracias, Carol. Bueno, vamos a continuar. Y eso tiene que ver entonces con esto tiene que ver con todo lo que tiene relación a los vínculos, ¿sí? Entonces, ahí le vamos a llamar trastorno por pérdida del vínculo o vinculación o desvinculación,
Pasamos a los trastornos de la eliminación. En los trastornos de la eliminación tenemos a la enuresis, que es cuando se hacen pipí en la cama. Principalmente la enuresis es nocturna y generalmente se asocia a estados de depresión o a estados de ansiedad, más de depresión que de ansiedad. El niño logra controlar los esfínteres, el vesical, más o menos al año y medio, y ya después de adquirir ese entrenamiento, un buen entrenamiento, desde el año y medio hasta los 2 años y medio del esfínter vesical. Y después de esa etapa ya se consolida, se madura el esfínter y el niño ya avisa, va al baño y hace del baño, ¿no? Pero si hay un evento traumático que lo deprima o que le cause angustia, entonces va a manifestar este síntoma de manera continua. Esta enuresis puede ser en el día o puede ser en el día y en la noche, que le llamamos mixta, o puede ser solo de noche. A veces estos niños así viven toda su vida hasta que llegan a la secundaria, los papás dicen, ya lo voy a llevar al psiquiatra porque ya le da pena, porque ya huele feo. Además el niño dice que lo lleven porque ya quiere tener novia, entonces ya no quiere oler a orina. Estos niños huelen a orina, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tienen el síntoma de la enuresis. El otro caso es la encopresis, que es la pérdida del control del esfínter anal. Estos chiquitos generalmente son depresivos. La madre es una madre muy violenta, muy agresiva por lo regular y cursan con depresión. La encopresis es la pérdida del control del esfínter anal. Entonces, a estos niños les gana la popó y como eso pasa en la escuela generalmente, pues les dicen sucios, cochinos, nadie los quiere, no se juntan con ellos y va haciendo un círculo vicioso. En todos los niños con este trastorno de la eliminación tienen repercusiones emocionales muy importantes secundarias al problema que están teniendo o al síntoma. A algunos niños no se les va a manejar tratamiento farmacológico. Si el síntoma es un síntoma aislado de enuresis, yo suelo hacer el manejo conductual con los pequeños y al encoprético sí le doy, además del manejo conductual, le doy el manejo farmacológico. A algunos niños enuréticos de muchos años, sobre todo aquellos que llegan de 11 años, pero que empezaron a los 7 años y que llevan 5 años mojando la cama, tenemos que darles medicación porque no los llevan cuando tienen el problema, llegan muy tarde a los servicios de atención psiquiátrica, ¿sí? Entonces vamos a ver que para estos pacientes les vamos a dar tratamiento farmacológico y el tratamiento farmacológico para el control del esfínter, tanto el anal como el vesical, es la imipramina. Cuando se maneja imipramina, se tiene que investigar si el niño tiene un corazón sano y que no tenga interacciones con otros fármacos que recetan los pediatras, porque la imipramina sumamente hace interacciones con muchos medicamentos, ¿sí? Y eso puede ser causa de que tenga problemas severos en las interacciones. Entonces, estos pequeños, además de darles el manejo conductual propiamente, se les da la medicación y tienen buen pronóstico. No les va tan mal. Generalmente se controlan rápidamente estos síntomas. Los trastornos de los tics o trastornos de tics motores son también trastornos que se asocian a la hiperquinesia o la hipercinesia. Y aquí vamos a ver que tenemos que identificar que el paciente esté teniendo alguna situación o alguna condición de estrés, ¿no? Casi siempre hay un factor que los desencadena. Estos chiquitos empiezan en etapas bien tempranas, a los 4 añitos, 5 años, con esos tics motores o tics en la cabeza, sobre todo en la cabeza, pero la familia no les hace caso. Entonces van llegando a los 9 años, a los 10 años,
ya después de 5 años de tener los tics, es muy complejo y muy difícil quitárselos. Ajá. Del 4 al 23% de los niños alguna vez padecieron de tics en los ojos, de tics en la cara, de tics en la cabeza, ¿no? Se establece que hay una disfunción en el circuito fronto-subcortical, hay una alteración a nivel de esas vías neurológicas y por eso mismo aparece ese tics. Está dentro de los trastornos también hipercinéticos conscientes y esa condición de movimiento pues es una condición que se da en los pequeños derivado de una condición de tensión o de angustia, ¿no? Y cuando ya aparece el movimiento, el niño o la niña se va a relajar o se va a aliviar. Cuando estos tics son más aparatosos y más intensos, adelante se habla del síndrome de Tourette. Los tics motores puede ser un solo tic, un tic en el ojo, un tic en la cara, un tic en la cabeza. Generalmente son tics nerviosos en la cabeza o en el cuello, ¿no? Que hacen un movimiento muy continuo de ese tic. Y cuando están más angustiados, lo hacen más. Los que más comúnmente me toca ver son los tics de los ojos, en donde están constantemente, continuamente, cierre los ojos, ¿no? El parpadeo es el más común que llegan los pacientes. Y los otros, algunas gesticulaciones en la cara. Eso es cuando hay un solo tic o dos tics de tipo motor, pero algunos niños no solo tienen esos tics motores, sino tienen tics motores en todo el cuerpo, ¿no? Y entonces aquí, además de los tics motrices, de la motricidad, van a tener un tic en las cuerdas bucales y entonces hacen ruidos guturales que van a estar pronunciando de manera continua y que a veces disminuyen o bajan, suben y bajan, pero se quedan ahí instalados. A esos tics se les denomina síndrome de Tourette, ¿sí? 1 de cada 100 niños de 5 a 17 años tiene este síndrome o un trastorno de tics. Son de 3 a 4 veces más común en los hombres que en las mujeres. En efecto, yo he visto más hombres que mujeres. En mujeres nada más he visto una niña. Y en hombres he tenido varios hombres en la consulta con estos tics. La proporción es de 3 hombres, una mujer. La prevalencia es de 0.3 a 3.8%. Y la patogénesis más estudiada nos dice que tiene que ver con estas estructuras subcorticales, que los ganglios basales tienen una alteración a nivel de los circuitos frontoestriado tálamo corticales y esto tiene que ver principalmente con la dopamina. Ustedes recordarán que la dopamina tiene una vinculación muy estrecha hacia la cuestión del movimiento y la motricidad, ¿no? La movilidad voluntaria y la movilidad involuntaria, ¿no? De hecho, la dopamina también tiene una amplia relación en los pacientes con Parkinson que van perdiendo la movilidad y la motricidad, ¿no? Cuando el Parkinson ya es avanzado. Entonces, estos chicos con síndrome de Tourette tienen alteración a nivel de dopamina en estas vías, desde los ganglios basales hasta estos circuitos frontoestriado tálamo corticales. El doctor Areteo de Capadocia, 200 años antes de Cristo, describía casos de personas que tenían esos sonidos similares a los ladridos y que se acompañaban de muecas. Seguramente ustedes por ahí han visto a alguna persona con estas condiciones, ¿no? Con ademanes extravagantes, con maldiciones y con blasfemias involuntarias. Dicen que son muy groseros, o que suelen emitir muchas groserías, ¿no? Yo nada más he visto un hombre con este síndrome de Tourette, ya lo conocí ya adulto.
Pasamos a los trastornos del afecto. Aquí tenemos al trastorno bipolar, pero el trastorno bipolar en las etapas de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? Aquí vamos a ver que la presentación va a ser temprana y que la falta de un tratamiento prolongado y la carga genética nos van a hacer el diagnóstico. En estudios de resonancia magnética en pacientes con trastorno bipolar adultos, han encontrado que las estructuras del sistema límbico y del tálamo van a estar alteradas y que tienen que ver con el proceso de cognición y el estado de ánimo principalmente. En un estudio donde revisan a 43 jóvenes de 6 a 16 años, todos con trastorno bipolar, de acuerdo al DSM-4, 23 hombres, 20 mujeres, muy a la par, comparados con 20 sujetos completamente sanos, de edad y de sexo similar. Bueno, pues se sometieron a estas entrevistas clínicas, se hicieron exámenes neurológicos y pruebas cognitivas para determinar el nivel de aprendizaje y la cognición normal. Entonces, lo que encontraron en los estudios de estos pacientes que les hacen resonancia magnética, una disminución en el hipocampo, ¿sí? El hipocampo, que es una estructura anatómica del cerebro medio del sistema límbico, que se encarga de la memoria, que se encarga del placer, que se encarga de la felicidad, la tienen reducida en el tamaño. Entonces, vamos a ver que a etapas más tempranas los trastornos mentales sí van a dejar condiciones y secuelas importantes. En cuanto más joven es el paciente, en cuanto la persona es más, o el joven, más bien el adolescente, a más temprana edad desarrolla el primer episodio de este estadio, va a tener alteraciones cognitivas, va a tener alteraciones perceptivas, alteraciones en el lenguaje y va a tener mayor deterioro cognitivo global, así como una condición grave, ¿sí? Aquí ya estamos hablando del otro grupo de las grandes psicosis. En psicosis vamos a ver bipolar y esquizofrenia. Ambas dos debutan en la etapa adolescente, sobre todo en la población masculina. En la población femenina, el debut tanto de la bipolaridad como de la esquizofrenia es de los 30 años en adelante, y de los 30 años, perdón, y en etapa temprana va a ser tanto bipolar como esquizofrenia. En la adolescencia, más o menos 14, 15 años andan empezando, y los otros empiezan a los 18, 19 años, unos entrando a la prepa y otros entrando a la universidad. Esas son las dos edades de inicio de estos dos grandes trastornos que están dentro de los trastornos psicóticos, ¿sí? Y en cuanto más temprano sea el debut, a los 13 años, a los 14 años, el daño, el deterioro cognitivo va a ser más severo y van a quedar como retrasados mentales desde un primer episodio psicótico. Por eso se ha alertado a la población de los psiquiatras que detecten el primer episodio psicótico para que el paciente reciba el tratamiento y ya no lo suelten y lleve una vida más normal, porque en cada episodio va a tener este deterioro cognitivo, perceptivo, social, y hagan de cuenta que en cada episodio va a ir perdiendo masa encefálica. ¿Qué cantidad? Habla de 1 centímetro cúbico en cada episodio, ¿sí? De materia gris exclusivamente, lo cual hace que la persona vaya perdiendo sus capacidades mentales. Por eso, en algún momento, a la esquizofrenia se le llamó oligofrenia, ¿sí? O demencia precoz, como le llamó Bloiler, ¿no? Este psiquiatra decía, pues es que se demencian, habían tenido un desarrollo normal y cuando les daba la esquizofrenia, después del primer episodio quedaban demenciados. Por eso le puso demencia precoz. La prevalencia de la esquizofrenia está de 0.5
5 a 1%, el comienzo precoz, ya lo había mencionado, en los hombres, ¿sí? Aumenta en la pubertad, la tasa de prevalencia más alta es después de los 15 años y es poco frecuente en la infancia, aunque yo sí he visto algunas psicosis infantiles, ¿sí? Como 1 o 2 a lo largo de toda la vida. Y también he visto a aquellos chiquillos que dicen que tienen esquizofrenia, pero que no la tienen, ¿no? Y dicen, es que le diagnosticaron psicosis infantil, esquizofrenia, les dan tratamiento a niños de 4 años, y ya cuando uno estudia el niño, dice, no, este niño ni tiene esquizofrenia, ni tiene psicosis infantil, es un niño que no tiene límites, que no tiene orden, que no tiene... cuando los niños nacen, desde que nacen, niños y niñas, la madre va educando y va estableciendo el no, porque eso va marcando límites en el crecimiento y el desarrollo. Y cuando una madre no pone el no antepone el no, pues la estructura psíquica va a crecer como no quiero decirlo, pero como un animalito salvaje, ¿no? Entonces, si no se estructura el psiquismo de un bebé, de un recién nacido desde el momento del nacimiento, porque tú le vas estableciendo los horarios de alimentación, los horarios de sueño, el niño va habituándose a esas situaciones, ¿verdad? Y después con el desarrollo, pues lo vas formando, le vas permitiendo que sí, que no, para su cuidado, su seguridad, y los límites que la madre va estableciendo al hijo y el padre van estructurando el psiquismo de la persona. Cuando no hay límites, pues no hay estructura psíquica, y entonces esos chiquillos pueden pasar con alguien psiquiatra que no sabe sobre psicoanálisis o desarrollo infantil psíquico, pues entonces lo va a diagnosticar como un psicótico, ¿no? Y ya cuando tú lo ves dices, pues no está psicótico, no tiene límites, nunca le pusieron límites, y así me ha tocado ver niños de 3 o 4 años, que ahorita los están dejando en crecimiento, ¿cómo le dicen? Crecimiento de libertad, ¿no? Y esto lo he visto en profesionales, sociólogos, psicólogos, que así los van dejando, ¿no? Es que viva su libertad, que explore su libertad. Por ahí un caso en donde la mamá psicóloga feminista y decía que tenían que ir creciendo bajo una condición normal donde el cuerpo se viera completamente normal, entonces podían andar desnudos el papá, la mamá y los hijos, y solo que el hijo varón, cuando se vuelve adolescente y empieza a tener su desarrollo sexual, empezó a dejar de mostrar ese cuerpo. Y ella, mamá psicóloga, decía, es que cómo no nos ha enseñado sus peluches, ¿no? Y así era la cuestión de la verbalización y la textualización que ella decía, porque lo que pretendía ella en su imaginación o en su fantasía era que los cuerpos no fueran sexualizados para que hubiera una libertad, ¿no? Pero todo va teniendo un desarrollo psíquico, y la cuestión en relación a tu individuación y a tu intimidad, pues tiene que ver con un límite. Entonces, no puedes andar desnudo en la casa aunque estés conviviendo con los padres, porque ahí va también el aspecto relacionado al pudor, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, entonces, ese es un dato importante y relevante, porque la personalidad se estructura con límites, y los límites son desde el nacimiento, ¿sí? Eso es estructura psíquica. Bueno, dentro de los misceláneos que estamos teniendo ahorita de problemáticas con los adolescentes, sobre todo, la violencia en toda la expresión. El 60% de los embarazos en adolescentes no son deseados, ¿sí? El maltrato a la mujer gestante, el 30% de las mujeres embarazadas adolescentes sufre de agresión. Generalmente las adolescentes, no es un adolescente el que las embarazó, sino un adulto, y va muy de la mano esa condición del adulto, de la mano del adolescente.
Por otro lado, la cuestión del infanticidio, que tiene que ver con la muerte de estos infantes, en donde es una complicación, ¿no? No hay embarazo, no hay una gestación deseada, no hay una gestación planeada, y entonces se contempla el infanticidio. El infanticidio es una condición ya legal y severa. Por otro lado, también vamos a ver que el 20% de las niñas y el 5% de los niños sufre de abusos sexuales en el contexto de la familia. Esto es un reporte que hizo la CEMEFO en el 2020 en Perú. Cuando uno revisa o quiere uno analizar estos datos en México, el CEMEFO o la dependencia que lleva el CEMEFO en México solo incluye 29 estados. Entonces, de 2 estados no conocemos cómo pasan todas estas agresiones y estas violencias, ¿sí? De tal manera que no pudiéramos como tener los datos precisados. ADIVAC informa que el 35% de los niños y niñas en este país son abusados sexualmente dentro del contexto de la familia, el 35%, es decir, 3 de cada 10 niños y niñas en México han sido tocados sexualmente por algún miembro de la familia, padres, padrastros, novios de las madres, novias de las madres, porque hoy en día ya no solo los abusan los papás, sino también ya las mamás están teniendo abuso sexual hacia sus hijos. Aquí lo que yo he escuchado es que la madre toma al hijo adolescente para iniciarlo en la sexualidad, ¿no? Y después el chico, en este shock que tiene después de la violación por su propia madre, se va hacia el consumo de las sustancias y de las drogas. A los niños los toman, el abusador sexual los toma a los 8 años, de 8 a 10 añitos, y comete violación o abuso sexual. A las niñas las toman desde los 3 niños en adelante o antes, ¿sí? Pero la niña sufre es mayormente violentada o más violentamente agredida por 2, 3 o 4 miembros de la familia. El niño no, el niño generalmente un solo integrante lo toca, lo abusa y ya no hay más. En el caso de las niñas, las descripciones en México actuales que se dedican a investigar sobre las agresiones sexuales en las niñas es que inician esas violencias cuando la niña tiene 3 añitos y van siendo violentadas no por uno, sino por 3 o 4 personas. Por ahí las narrativas de estas mujeres, cuando uno va haciendo la entrevista, nos van narrando todas estas condiciones y todas situaciones, ¿no? Después tenemos el suicidio como un componente que se disparó después de la pandemia. Estábamos manejando tasas de 6.2, 6.4 y para el año pasado subió a 8.6. Entonces tenemos ahorita un grave problema de suicidio en niños, sobre todo de 10 a 19 años. Y en este reporte de CEMEFO, fíjense, dice, en 2019 hubo 243 casos, 2020 203 casos de suicidio en niños de 10 a 19 años, reportados en Lima, Perú, los datos de CEMEFO. Si nosotros quisiéramos buscar en México, no vamos a encontrar los datos, porque México solo reporta de 10 años en adelante los suicidios. En INEGI y en CEMEFO ya les dije que 2 estados no reportan, entonces no se conoce. Los datos son aproximados en México. Por eso tomé como datos en el artículo que reviso de la CEMEFO de Perú, estos, porque aquí sí es el total de todos los muertes por suicidio y homicidio en su país, lo cual es un país de América Latina, es un país con características parecidas a las nuestras, ¿no? En cuanto a los homicidios, estos sí ustedes seguramente han visto en las notas periodísticas, en redes sociales, adolescente que apuñaló a su mamá, adolescente que apuñaló a su papá, adolescente que mató a su madre, adolescente que mató a su padre. Entonces, durante el periodo de esta pandemia, que inicia 2019, finales, y está
plenamente descrita en el 2020. Aquí, en ese 2020, hubo 364 homicidios. En el 19, 526, ¿no? Ya actualmente los adolescentes se están volviendo homicidas de sus propios padres y madres. En México hay una maestra que se dedica a hacer los registros y los reportes de los feminicidios causados por el hijo hacia la madre, ¿sí? Específicamente en Sinaloa. En Sinaloa lo ubicamos como un narcoestado desde hace 200 años. Sinaloa no es del Chapo ni del Mayo. Sinaloa es un estado en donde llegó la mafia en 1800 junto con, más bien llega porque llegan los chinos que proceden de este proceso migratorio. Los chinos llegan a Estados Unidos. En Estados Unidos intentan hacer esta vida y empiezan el sembradío del opio. Después, como ahí no funcionó, son indeseables para los Estados Unidos, los desplazan a territorio mexicano y se asientan en el estado de Sinaloa. Estos chinos llegan a Sinaloa, empiezan a sembrar el opio. Obviamente la mafia mata a este chino fundador del opio en 1800 y tantos, y se queda a cargo la esposa, quien da origen o continúa esa descendencia al uso de los opioides en el estado de Sinaloa. Entonces, como ya tenemos 200 años, más de 200 años con ese problema, en donde se siembra marihuana, donde se siembra la amapola en estos estados, después la amapola se va distribuyendo para otros estados, como son Durango, en la Sierra de Durango, y en la montaña de Guerrero. Los lugares en donde se hacen estos grandes sembradíos es Sinaloa, Durango y Guerrero. Y además, esta amapola que se siembra en estos niveles de altura muy exagerados, hace que sea la amapola la de mayor calidad a nivel mundial. Por eso acá tenemos ese grave problema, porque dicen que la calidad es una calidad muy alta. Entonces, tenemos el problema de los suicidios y el problema de los homicidios en la población de adolescentes que tenemos que estar atendiendo. Y que estos chicos, algunos de ellos llegan a los reclusorios, algunos no llegan a ningún lado porque se dan a la fuga, son adolescentes y se pierden, ¿eh? Entonces, vamos a ver, en la pandemia a mí me tocó atender a un chico que apuñaló a su abuelo y a una niña, el chico de 14 años y la niña de 12 años, que agarró el cuchillo de la cocina y apuñaló al padre por la espalda cuando estaba discutiendo con la madre y que estaban ahí teniendo una riña entre los padres. Entonces la niña se le ocurrió ir por el cuchillo y enterrárselo al papá. Afortunadamente estos adultos fueron salvados, fueron rescatados. Estos niños fueron a parar al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y en ese hospital no los quisieron ingresar. Hubo otro caso de otro adolescente también en la pandemia que quemó la casa, bueno, desbarató todos los electrónicos de la casa, después amenazó con incendiar la casa, rompió los cristales de la camioneta del padre, no, de la madre, y cuando iba a incendiar la casa, llegó la patrulla, detuvo el incendio y este chico fue a dar precisamente a N. Navarro y también lo regresaron, dijeron que era un problema de conducta y no los quisieron dejar internados, ¿no? Entonces estos jóvenes o estos casos complicados y complejos tuvieron que irse a instituciones privadas para su atención porque las instituciones públicas no
no dieron cabida, tenían criterios. Uno de los criterios de internación de un paciente es que esté en riesgo la vida de él o la vida de los otros. Entonces, estos pacientes, por estas conductas que tuvieron de violencia y de agresión, estaba claramente que tenían criterios de internamiento. No sé por qué los residentes no hicieron el ingreso junto con su adscrito. Me parece que estigmatizaron porque estos casos no se veían o no se ven normalmente, ¿sí? Estos casos son casos que por lo regular no se ven, no son atendidos por nosotros, son raros que lleguen, y en el caso de la niña, llega con la psicóloga me lo canaliza, yo atiendo a la niña y pido que el manejo sea conjunto, dado que la institución pública no acepta el caso, pero la psicóloga tampoco la quiso ver, ¿no? Y en los otros casos de los otros 2 chicos, hicimos el abordaje desde la psiquiatría. Ellos sí se quedaron internados en medios privados. En el caso de la niña no, porque no tenían los recursos, se manejó ambulatoria, y en el caso de los chicos los manejamos de manera de internación privada. Entonces vamos a ver que esos son graves problemas que están aconteciendo, que son cada vez más comunes y que tenemos que atender, porque es un derecho a la atención y es un derecho a la salud. Finalmente eran niños que en el contexto eran niños normales, ¿sí? Ellos estaban socializados, no había problemas de conducta, no había condiciones diferentes, hasta que viene la pandemia, la condición de la violencia familiar que se desata por la pandemia y todos estos aspectos que se vieron durante la pandemia. Estos casos que estoy mencionando fueron precisamente bajo el encierro de la pandemia. Bueno, tenemos después de la depresión. La depresión en los niños aparece desde la infancia, desde la etapa de neonatos. Un niño que tenga depresión y que sea un neonato va a tener esta característica de que va a estar como con un desarrollo neurológico retrasado, como si tuviera un retraso mental, y también va a tener un tono muscular muy flácido. Hay una flacidez en sus movimientos, o bien chillan mucho, no duermen y se rasguñan la cara. La depresión aparece desde la etapa del nacimiento hasta la vejez, ¿no? Hoy en día la edad de presentación es de los 20 años, aparece cualquier edad, días, semanas, súbito o gradual, ¿no? Después de 2 meses con esta condición ya estamos hablando de depresión. ¿Qué se asocia? El entorno del niño, la separación de los padres, el abandono o la sobreprotección del estilo de paternidad de ambos padres, el abuso infantil, el estrés, la falta de apoyo, el maltrato, los padres divorciados o separados o la muerte de uno de los padres, ¿sí? Aquí en la depresión infantil vamos a ver que la familia es caótica, no hay control, no hay cohesión en las familias, son familias conflictivas, problemáticas, los padres están enfermos, tienen psicopatología estos padres, el niño puede tener que la depresión sea desde el nacimiento. Cuando es depresión desde el nacimiento le llamamos depresión anaclítica. La madre con una pobre función maternal y las pérdidas objetales y de ligas de apego, que tiene que ver con esta cuestión de la parentalidad, del cuidado de los padres hacia los hijos. Los rasgos de la personalidad son obsesivos y pasivos, es decir, los niños que tienen tendencia obsesiva y pasiva son los que más van a padecer de esta sintomatología. La depresión nos lleva al suicidio. Por ahí yo les hice preguntas en el examen y vi que hay mucha carencia de información en el tema del suicidio, ¿sí? Entonces, veamos que en México, en el año 2000, México a nivel mundial tuvo el porcentaje de incremento de suicidio más alto de todo el planeta. Sacamos primer lugar en depresión en niños y adolescentes, ¿sí?
y esto representó el 6% de las muertes por causa externa, año 2000. Y en los antecedentes, en el 79, 81, 96, 97, la tasa infantil se incrementó un 104%. En las niñas de 10 a 14 años se incrementó del 307% y en los niños 142%. Este es el total, ¿sí?, de estos periodos. Entonces, en estos mismos periodos se observó estos incrementos del suicidio en esta población infantil, hablando de que en México solo se reporta de 10 años en adelante, no se reportan los menores de esa condición. Entonces, tenemos que tener presente que si el niño tiene depresión, tenemos que preguntarle intencionalmente si alguna vez intentó suicidarse o si busca el suicidio o si se quiere matar o si se quiere morir, porque los niños generalmente eso es lo que nos expresan. El trastorno de ansiedad, aquí vamos a ver que los niños tienen fobias simples, fobias a las arañas, a los ratones, a los truenos, a la lluvia. También tienen el trastorno obsesivo compulsivo que lleva muy de la mano a la ansiedad. A los 8 añitos más o menos debutan en el TOC. Y cómo nos van a decir que se tardan mucho en bañarse, en arreglarse y en peinarse. Son niños que se peinan 20 veces y que están frente al espejo y hasta que no les queda el peinado, como dicen, pueden irse a la escuela, ¿sí? Ese es el síntoma principal. La ansiedad de separación, esto ya lo vimos cuando revisamos ansiedad, y el componente fisiológico, ¿no?, que puede ser somático o puede haber repercusiones de nivel cognitivo con preocupaciones excesivas, ¿no? Dicen que andan sobrepensando las cosas. Hoy ese es el dilema. El otro problema grave con las infancias es el problema de las adicciones, ¿no? En donde vemos que la edad de inicio del tabaco y el alcohol es a los 12 años en las niñas y de 18 años en los niños. El consumo de inhalantes, cannabinoides, de todo el tipo de sustancias, ya los niños han probado de todo porque un adulto se los proporcionó y generalmente ese adulto está dentro de la familia proporcionándoselas, es decir, un tío. A mí me hablan de tíos, me hablan de primos que ya son mayores y que son adictos y que les invitan la sustancia. Otras adicciones que estamos padeciendo ahora en las infancias es el videojuego, donde hacen grandes rabietas cuando la madre les quita el celular, y también a las tecnologías, ¿no? Esos son los graves problemas que estamos teniendo y que tenemos que estar contemplando. Hoy en día el niño no viene solo con depresión o con ansiedad, sino también viene con consumo de sustancias, ¿no? Y a eso se le llama patología dual. Bueno, las pandemias previas nos han descrito que hay un alto nivel de estrés en la población y que algunos de ellos, las personas que están cursando con el proceso pandémico y pospandémico, van a desarrollar un estrés postraumático derivado de la pandemia. Entonces, esto ya está descrito en las pandemias pasadas, la epidemia del SARS en el 2003 y la pandemia del H1N1 en el 2009. Entonces, ¿qué se tiene que revisar o qué tenemos que tener presente? Hoy en día, yo a mis pacientes les sigo preguntando sobre cómo les fue en la pandemia y sobre cuántas personas perdieron durante el proceso pandémico, porque hay mucha condición de duelos ahí no resueltos de los abuelos, los niños y los adolescentes a quienes pierden. Adelante es a los abuelos, principalmente uno que otro adolescente perdió a su padre o a su madre, o a los dos y quedaron en orfandad, ¿sí? Entonces, cuando se vive la condición y la situación en relación a la pandemia, tenemos que... No vino. Ha de andar por allá. Gracias. Entonces tenemos que en esta situación, ¿verdad?, de pandemia, hubo ansiedad, depresión, estrés postraumático, repercusiones físicas, mentales, por supuesto, por la condición del confinamiento, y desde lo social, pues se vino el aislamiento, la violencia intrafamiliar o familiar,
el hacinamiento, la pobreza, los que perdieron los trabajos y el abuso de las nuevas tecnologías, porque todos estaban metidos en el Internet. Después, las medidas de prevención contra la pandemia, que se tomaron como el cierre de escuelas, de guarderías y de universidades, favoreció a que todo esto fuera como un caldo de cultivo para la psicopatología o la pérdida de la salud mental en la población mundial. Entonces, esto fue para todos, ¿sí? En el contexto escolar, bueno, sin escolarización presencial, se cambiaron los hábitos de la rutina, los hábitos de vida de los adolescentes, el teletrabajo de los padres. Hoy en día muchos se quedaron en teletrabajo y pues estos entornos desestructurados, abuso infantil, negligencia, maltrato, fue principalmente lo que aconteció. Vargas, apaga tu micrófono. Los elementos de esa condición, ¿verdad? De esa ausencia de los profesores, orientadores y pediatras que vigilaran estas infancias, favoreció, por supuesto, la psicopatología. Los vigilantes de la sociedad dentro de un contexto, pues son los maestros, son los médicos y los orientadores. Y si esto no se da en los contextos de la escuela, pues no se sabe qué está pasando dentro de las casas, ¿sí? Entonces, pues les dejo como nota estos textos, estos libros, ¿no? Que nos hablan de cómo la crianza de los hijos. Digo, si alguien de aquí ya es papá o si alguien de aquí ya es mamá, pues que se ponga a revisar un poquito estos textos desde los procesos de crianza. Y si los que no son, pero que alguna vez desean serlo, pues entonces vayan leyendo sobre el tema para que no les agarre por sorpresa, porque algo de lo que pasa en México es que los embarazos no son planeados. Los embarazos no se planean en este país. En otros países como Finlandia, un embarazo es planeado y hasta genéticamente van a una cita de genética, se hacen todos los estudios genéticos y si no hay compatibilidad o si hay genes por ahí que puedan condicionar una situación de retraso mental o de enfermedades de esta magnitud, se hace la consejería genética a las parejas y se les dice: el riesgo o probabilidad de que tus hijos tengan estas patologías es tú decides si tienes hijos, tú decides si te casas con esta persona o si cambias de pareja para la procreación. Así de avanzados están en Finlandia y ese avance que llevan en esos países pues ha hecho que digan ellos que cada vez hay menos población con retraso mental y con alteraciones genéticas y se debe precisamente a esa condición. Estamos hablando de Finlandia, que es un país pequeño, que creo que tiene 2 millones de habitantes y que tiene un alto poder adquisitivo per cápita. Entonces, ¿los niños se suicidan? Sí, los niños se suicidan, sí. Los niños también tienen una condición de querer matar a sus padres y también a los abuelos, ¿no? Entonces, estas situaciones y estas condiciones que están cada vez más prevalentes en la población de las infancias nos obligan a tener que cuidar de las infancias y a buscar mejores infancias. Esto fue una recomendación que hizo la UNICEF hace 12 años a México. ¿Por qué? Porque observó que la violencia en el país era ya una violencia tipo de guerra, es decir, el número de muertos que tiene el país por las cuestiones que ustedes quieran, nos va clasificando como violencias severas sociales como si estuviéramos en guerra, ¿no? Entonces, esas violencias sociales van favoreciendo a que los niños se vayan permeando de violencia y también se vuelvan violentos. Eso es lo que pasa con nuestras infancias. Entonces, creo que no se lo merecen o no nos lo merecemos como país, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No?
Bueno, entonces empiezo yo a preguntar, ¿sale? Alma, Doctora, una duda. ahorita Marco, primero le preguntamos a Alma Sí, que abra doctora. su cámara para que nos platique. ¿Has visto niños maltratados ahí en la consulta o en los hospitales? Sí, me tocó ver una vez en el hospital de Valle de Chalco. Ajá. Llegó una niña pues que estaba maltratada, pero pues no, simplemente no nos decía nada. Nosotros nos dimos cuenta, ¿Qué tipo de maltrato? ¿Cómo, ajá, qué edad de la niña? ¿De qué tipo de maltrato? ¿Qué hicieron con esa niña? era una niña de 5, no, de 10 años, la llevó su papá, bueno, creo que no era su papá, pero la niña pues solamente seguía indicaciones del señor y pues nosotros cuando le preguntábamos algo, no nos contestaba, siempre volteaba a ver a su papá. Ujú. Y pues lo que nos dimos cuenta es que llevaba luego como muchos moretones, pero nos decía que se los hacía como jugando. Entonces lo que hicimos nosotros fue decirle a los de trabajo social y pues de ahí ya no supimos bien qué seguía en la casa. ¿Y el médico pediatra qué hizo por esa niña? Porque tú no eras la responsable, sino el pediatra. No, fue el doctor de urgencias, porque me parece que de ahí ya no la derivaron a pediatría. Se la entregaron a su agresor. No, la mandamos con es que ya no dejamos salir a la niña de ahí, del hospital. Entonces lo que hicimos fue que se quedó en trabajo social y todavía el médico se quedó con ellos, ya no dejaron salir a la niña. Ajá, pero ¿dónde acabó esa niña? Me parece que es que se quedó en trabajo social, pero la niña era como tenía como que mucho apego con el señor. Entonces creo que sí me parece que regresó con su agresor. Que se la entregó, el equipo de salud se la entregó a su agresor. Ajá, la de trabajo social, porque ya no, El equipo de salud. ajá, nosotros, el médico, la Trabajador derivó con social. trabajo social de ahí del hospital, pero pues trabajo social dijo que no podía hacer, no podía meterse como en esos conflictos. Entonces la derivaron otra vez con el médico y el médico dijo que para evitar problemas